tardes, queridos oyentes, soy Rafael Barreiro y esto es, como todos los lunes hasta ahora, Observatorio Político, el programa de génesis vecinalista hecho por ciudadanos, más que periodistas, para interpelar a la política y los políticos. Esta es una frase de que me cedió gentilmente uno de los invitados de hoy. A la política y a los políticos, cuando me decía hablar de políticas y no de políticos. Y tratar de tender puentes entre ellos y los vecinos de la ciudad. Estamos en Reg Rafaela, el 92.1 del dial, y en streaming, el material de audio e imagen que se replica en los diferentes medios del grupo periodístico al cual pertenecemos, que es Medio del Centro. Y bueno, y Observatorio Político continúa después del programa durante la semana por el Instagram propio con el material que se genere hoy y aquí. Y los comentarios y participaciones de la gente que se vayan sumando. Terminó el año calendario, dimos vuelta a la página, fueron 37 programas durante el 2025, este es el número 38. Llegó la calma del estío, los días presuntamente más tranquilos, es decir, el verano, pero en particular, el estío es, más específicamente, es la parte central, la más caliente de un verano que ya empezó el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 20 o el 21 de marzo. Y en términos prácticos, todas las tardes antes de venir al programa hay que pasar la canícula, que es el calor extremo de estos mediodías secos y muy calientes. Eso de la canícula viene de una constelación de Canis Major, o el perro más grande, sería en latín, cuyo sol estelar de la constelación, que es Sirio, brilla como nunca en esta época, por eso es canícula. ¿Y saben dónde la ven? La ven todas las tardecitas. Brilla espectacularmente en las tarde-noches. Baja cuando uno mira hacia el noreste, allá arriba de Paseo del Este, atrás de mi barrio. Así que como si estuviera arriba y al fondo de Paseo del Este, así de maravilloso y así de cotidiano y sencillo, porque no se vive solamente de política. Por eso hablamos a veces de dónde estamos parados. Pero sí que es cierto que esto es política, esto es observatorio político, y aquí andamos con los pies en la tierra, también mirando qué pasa y qué no en el mentidero local. Vamos a hacer un programa tranquilo, trataremos de evaluar con los Juanes, digo yo, Juan Sen y Juan Escabino por separado, las conclusiones que dejó en sus criterios la ordenanza presupuestaria sancionada la semana pasada. Sen, como siempre, tiene una visión estratégica de larga data y es un apasionado, que yo escucho mucho en estas cuestiones de fondo. Y Escabino, Juan acaba de calentar motores, pero ya está en el ruedo y es la espada principal del intendente en el consejo y tiene otras tantas cosas para decir seguramente. Es la primera vez que viene, hablo de Escabino, se frustró mi primera invitación allá por entonces cuando era candidato y yo creo que no vino porque no lo querían los arquitectos de la campaña. Pero ya no tiene ninguna importancia porque lo que yo creía no tiene importancia porque en ese entonces él muy amablemente me dio una explicación que fue aceptada y bueno, como todo llega hoy, estará aquí dentro de un rato. El otro tema de hoy y de siempre es el vecinalismo. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Y como los concejales sesionarán solo en extraordinarias hasta marzo, fin de marzo, aprovechemos los vecinalistas para hacer ajustes y evolucionar como institución, que mucho nos falta. Y esto lo digo no para remarcar lo malo, sino para soñar con la potencialidad de un vecinalismo maduro, insertado en la vida de la ciudad, insertado correctamente en la vida de la ciudad. El vecinalismo parece una bolsa de gato, pero yo les digo que no es así. Que los escándalos mediáticos son eso, mediáticos, forzados en las redes y en los medios por muy pocos vecinalistas que no quieren que las cosas cambien, un poco por costumbre, un poco por ignorancia y un poco por interés personal.
La mayoría de los vecinalistas, en cambio, no aprueban las discusiones, las peleas, y son mayoría, pero ya saben lo que ocurre con las mayorías cuando son silenciosas. No mueven la aguja de la atención pública, mientras que lo que se escucha y se confunde son los tres que gritan. Se verá si con el tiempo el vecinalismo vuelve a su anodina participación como partener de la política partidaria y nada más, o si aprovecha estos sacudones de manera transformadora y provechosa para los vecinos, porque de eso se trata. Porque decíamos antes, terminó el año calendario, pero no pasó solo eso, sino algo importantísimo, histórico, que tiene por protagonistas también a los concejales, y que es que a través de la ordenanza presupuestaria 2026 se plantó el germen de una política de Estado para el vecinalismo. En eso nos vamos a extender más adelante en este mismo programa. Y nunca nos vamos sin decir algo de seguridad también, nunca dejamos de hacerlo, porque renunciar a poner en un principalísimo lugar la seguridad, la salud y la educación son pecados democráticos, capitales que nos llevan directo al infierno tan temido, por sobre cualquier tipo de consideración política. Y bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, se nos adelanté, Juan Sen. Él está invitado fundamentalmente para que nos interprete, para que nos brinde su interpretación de cómo terminó la ordenanza presupuestaria, porque esto se lo digo yo y cualquiera lo sabe, era un refrito de refritos de refritos, como los últimos dos. Pero el bloque opositor, o el bloque peronista en este caso, le introdujo una serie de variantes poniendo los puntos sobre varias IES muy, muy interesantes. Pero antes de que él nos dé su visión, yo quiero agradecerle profundamente a Juan la gestión que él tuvo en el Consejo Municipal por el tema de esta cuestión histórica que decía del vecinalismo. Todo el bloque justicialista acompañó, entendió y acompañó como el año pasado, pero en particular él se puso al hombro una negociación que fue muy, muy difícil y tan exitosa que sacó un consenso en un consejo que no nos tiene acostumbrado a eso y que hasta superó la performance del Ejecutivo, que sacó su presupuesto, por decirlo de alguna manera, con una parte de los votos. Entonces, esa unanimidad es tremendamente valiosa como hecho político. Los números van y vienen, pero el antecedente de este germen de política de Estado que conceden al vecinalismo lo hicieron ellos. Y Juan en particular. Y se le plegó, ¿por qué no decirlo, Lisandro? Comprendiendo la situación, planteándolo en su interna, y después todos hicieron lo suyo. Hasta Botero, aunque ustedes no lo crean. Yo lo agradecí ese día por la parte que nos tocó. Miren, los que inventaron, y estoy hablando del peronismo, muchas de todas estas picardías, hoy hay que valorar que tienen el coraje y la voluntad de evolucionar, y que a pesar de que hoy son oposición, saben perfectamente que en algún momento van a volver a ser gobierno, y es ahí cuando un vecinalismo fuerte no los asusta, no les preocupa, como el gobierno actual que nos ve y parece que viniera la luz mala. Y porque sabe el valor de moverse, de rodearse, de vivir con los vecinos. Y no estoy haciendo una apología. Acuérdense que creo que era concejal Juan de Castellano cuando peleaba con Castellano y teníamos el juicio.
Sí, Pues claro, ya era, claro. sí. O sea, con 2019. no vengan los de siempre a decir, ay, las cosas que antes no veía, ahora la ven. No, no, no. Fue más dura la pelea con Castellano, pero claro, mucho más inteligente. Nos pusimos de acuerdo y después nos ayudó muchísimo. Los integrantes del bloque justicialista, en mi criterio, llevan esta convivencia con la gente en su memoria celular. Paradójicamente, muchas veces el exceso también del peronismo, pero como siempre está en ello, y estoy hablando del bloque peronista local, demostrar la evolución o, bueno, sufrir las consecuencias si el peronismo a nivel nacional no se organiza. Juan, gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Gracias a vos por la invitación. Explícanos un poco tu visión de cómo evolucionó ese día previo, esa noche previa, porque a mí me llamó la atención. Es una tarea monumental el presupuesto y en realidad se lo mira un ratito antes, o yo estoy muy equivocado. ¿Cómo evolucionó en esos últimos momentos y cómo ves en definitiva cómo terminó el presupuesto? Mi mirada siempre es a través de una política de Estado. Y eso quiere decir que, independientemente de quién esté gobernando, tiene que seguir estando. Entonces, yo pienso que todo lo que votamos hoy lo ejecuta el radicalismo. Posiblemente en 2 años lo ejecute el justicialismo. Y en algún futuro quizás otro partido o de vuelta el radicalismo y así sucesivamente. Entonces, tiene que ser una política de Estado que le convenga a la ciudad más que a los partidos. De hecho, ese fue siempre el diálogo que tuvimos con vos. Esto no es una propuesta únicamente para esta comisión directiva de la Federación de Entidades Vecinales. Sí, y tampoco fue una chicana de la oposición porque era oposición, que voy a hacer daño. Es una comprensión seria. En absoluto. Es entender que madura. Los recursos tienen que estar para quienes lo saben gestionar. Y qué mejor que en este caso las vecinales, que padecen de primera mano esta situación de tener que vender alfajores, pollo para pagar la luz, el gas, algún que otro servicio. Entonces se tenía que terminar eso. Por eso empezamos a escuchar tu reclamo, acompañado por otras vecinales, empujado por la Federación obviamente, para que lo transformemos en una política de Estado. Con respecto al presupuesto, mira, te habla justamente quien desde el 2019 hasta el 2023 le tocaba defender el presupuesto en el Consejo. O sea que puntualmente lo leí muchas veces, hasta no solo entenderlo, sino comprenderlo. Que están primero los números generales, particulares, los programas, la explicación de los programas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un mecanismo en el Consejo donde llega el presupuesto y todos los concejales sabemos de qué se trata, porque es más o menos siempre lo mismo. De hecho, con este intendente, con Biotti, no cambió nada. Lo único que cambió fue en el 2023, cuando incorpora un artículo que le daba vía libre, uso discrecional a los recursos. Esa fue la única modificación que había tenido, que nosotros obviamente pusimos el grito en el cielo y perdimos la votación. Se limitó, pero después fue el artículo, no, eso era la redistribución de partidas para que no fuera automática. Claro, decía que el intendente podía crear, modificar o extinguir cualquier programa solo por decreto e informando al Consejo Municipal. En cambio, hoy el artículo 6º, inciso C, que dice que se debe informar al Consejo y pedir autorización previa con los corrimientos de partida cuando superen los 20 millones de pesos o excedan un 20%. Entonces, el presupuesto que tuvo el intendente del 2023 al 2024, al 10 de diciembre del 24, al 30 de diciembre del 24, era prácticamente de uso discrecional. Se decía porque era nuevo, pero no nos olvidemos que él venía de ser 6 años concejal, ¿no? O sea que tiene que haber conocido el mecanismo de la administración pública. Pero bueno, al margen de eso, ¿por qué te lo cuento? Porque ahí eran las claras muestras de que existía una oposición minoría en el Consejo que perdía todas las votaciones que eran complejas de defender en el Consejo por parte del oficialismo. Así como perdimos el 306% de aumento que impuso el intendente, la llegada de la cárcel y muchas otras cosas que fueron llegando que queríamos debatirlas y no se daba esa instancia. Se levantaba únicamente la mano, se votaba y perdíamos. Entonces nosotros pedíamos a gritos que realmente se redistribuya el Consejo para que podamos debatir. De hecho, y sin quitarle
protagonismo también al bloque oficialista, en este caso encabezado por Lisandro Márcico, que estuvo de acuerdo cuando le llevamos la propuesta y vos se la llevaste a su despacho, a él y a su compañera de banca, para acompañar esta propuesta de asignar una partida presupuestaria para garantizar el costo de los servicios que tienen todas las comisiones vecinales. Él lo vio muy bien. Entonces, pero fue posible también gracias a que existe otro tercer bloque ahora que condiciona la votación del oficialismo. Ya no tiene esa mayoría automática que era a voluntad del intendente. Entonces, al tener un escenario de tercios en el Consejo, voto más, voto menos, vos para aprobar una ordenanza necesitas 5 votos. Qué bien que hace eso, qué bien que hace eso. Hace la democracia. Entonces hoy ningún bloque por sí solo tiene 5 votos. De hecho, en el Consejo nosotros somos mayoría. ¿Por qué te digo que somos mayoría? Porque si bien estamos adentro de un frente, los 4 concejales somos los 4 concejales del Partido Justicialista. Mientras que el bloque Unidos tenés 2 concejales radicales y 2 concejales del PDP. Son 2 y 2. Y después tenés la Libertad Avanza, que no es un frente, pero que son 2 concejales de ese partido. O sea que en realidad somos mayoría, pero tenemos solamente 4 votos, igual que el oficialismo. Y nos faltaría 1 para poder aprobar cualquier norma. No, bueno, pero la claridad conceptual y la unidad de criterio que ustedes tienen es absolutamente superior hoy del bloque oficialista. El del bloque oficialista está mirando nosotros en estos años pensando qué hace, cómo vuelve a dar las cartas. En estos años nosotros nunca hemos tenido una situación ni cerca de que algún concejal quiera votar distinto a los integrantes del bloque. Trabajamos en equipo porque creemos en el equipo, creemos en la planificación de la ciudad y creemos en esta forma de trabajar. Queremos que Rafaela tiene que ser planificada, cosa que hoy no ocurre, por eso presentamos los proyectos que presentamos. No vienen al voleo. Hay una planificación, hay una política de Estado y que va mucho más allá de quién esté gobernando. De hecho, en una reunión privada que tuvimos en el centro comercial, digo privada porque también fue pública, el planteo del centro comercial en algunas cuestiones era defendido por nosotros como concejales de la oposición, porque entendemos que el rol del Estado requiere de ciertos recursos para poder funcionar, pero porque entendemos eso. Nosotros no decimos que tiene que haber más Estado, todo en su justa medida, ni más ni menos, en su justa medida. Por eso no coincidimos con los planteos que hacen los concejales de la Libertad Avanza, donde es el recorte, el achique, cerrar, cortar, eliminar. No. Hay que ser muy prudente, hay que cuidar a las instituciones y entendiendo que las instituciones se depuran por sí solas. Contame, hay algunas cuestiones puntuales que ustedes plantearon, promovieron y lograron, el tema de los estudios hídricos, la ampliación del presupuesto de seguridad. Puntualizame esa cuestión. El presupuesto que eleva el Ejecutivo era exactamente igual al presupuesto del año pasado, con la diferencia que actualizó cada secretaría por el índice de inflación. O sea que en ningún momento el intendente dijo: voy a darle prioridad a la seguridad en Rafaela, por eso le asigno más presupuesto a la Secretaría de Prevención y Seguridad. Eso no existió. Entonces, con buen criterio, Maximiliano Postovit, concejal electo, compañero de banca y ex secretario de Seguridad, que dijo: tenemos que priorizar seguridad. Por eso hicimos un recorte de otra subsecretaría de 250 millones de pesos y también de gobierno, y los destinamos directamente a seguridad. Porque la gente hoy reclama seguridad. El Estado tiene que estar trabajando en la prevención del delito. La prevención, que es una facultad netamente municipal, desde el momento que el delito es consumado, ya es parte del derecho penal, ya llegas tarde, ya es parte de la justicia. Estamos tan cansados de decirlo. Entonces hay que prevenir. ¿Y quién previene? La municipalidad. ¿Quién tiene facultad para prevenir? La municipalidad. Rafa, ¿cómo puede ser que la municipalidad no tenga el listado de los reiterantes? ¿Cómo puede ser que la municipalidad no sepa quiénes son los que delinquen? Los que por alguna circunstancia u otra reiteran en los robos en la vía pública o con el ingreso a la propiedad privada. ¿Cómo no intervienen socialmente esas familias? Porque otra parte es la que va a ser la justicia. Por eso es llegar tarde. Hay que ir ahí. Hay que ir con todo el peso del Estado, local, municipal, para intentar resolver esa situación. No saben quiénes son.
Justamente te iba a preguntar para que me desasnes un poco. El año pasado, si mal no recuerdo, esa subsecretaría tenía 4.600 millones de pesos. Y ahora debe tener eso o más. Ustedes le agregaron con un criterio específico, ¿no? Y los trabajos importantes con los que salen a la cancha, no quiero que suene mal, a llenarse la boca o a explicar qué es lo bueno que hacen, son provinciales. Las cámaras son provinciales y las el programa Brigadier, todo el programa Brigadier. Yo le daría las luces Papá Noel, con el Fondo de Obras Menores, que habría que replantearse si en un momento de crisis como este es prioritario o no. Hay que tener en cuenta que el presupuesto municipal es de casi 95.000 millones de pesos, de los cuales 23.000 millones de pesos son de recursos propios, de DREI específicamente, y 7.000 millones de tasa. Que eso recordemos que se calcula por la unidad de cuenta municipal. Ahora, a eso tenemos que descontarle el congelamiento de la tasa, que no son 1.400 millones de pesos como dijo el oficialismo, el Ejecutivo, es mucho menos, porque ellos anualizaron el valor, pero en realidad el congelamiento fue por 6 meses. Hay que descontarle la macana que se mandaron, que no quiero decir otra palabra, con Mercado Libre para que se vaya de la ciudad y se pierde recaudar 1.200 millones de pesos al año, y la situación que está judicializada con el Banco Nación. Tienen que descontarle todo eso al DREI. ¿Se puede decir que enfrentan un presupuesto de 90.000 millones con una expectativa de recaudación propia de 30.000 solamente? Yo calculo que menos. ¿Menos todavía? Sí. Hay que ver qué va a pasar con la macroeconomía, pero si llegamos a entrar en un proceso de estanflación o de estancamiento, puede llegar a ser menos, porque estos 23.000 más los 7.000, ya tenés que descontarle 1.200 de Mercado Libre, al menos 1.000 del Banco Nación, hay que ver cómo terminan acordándolo, y 800 de tasa. Va de todos los aumentos que aumenta con la UCM, ¿no? Que ponen entre cementerio, tasa y no mucho más, debe ser 800 millones de pesos en el primer semestre. Así que van a tener que replantearse mucho más lo que están haciendo. Una cosa es administrar riquezas y otra cosa es administrar escasez. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la municipalidad? Es optimizar. Porque los concejales del oficialismo, seguramente lo habrás escuchado, hablan mucho de que tienen menos personal de gabinete con respecto a la gestión anterior. Una que eso es mentira. Deben tener 5 o 6 personas menos. Ahora, están encubiertas con facturación. Al Consejo Municipal llegan los informes de contaduría de todos los pagos que hace la municipalidad. Y ahí empezamos a ver muchos apellidos conocidos que reciben o que cobran un valor significativo de las arcas municipales. Entonces no son gabinetes, porque vos para tener autoridad sobre los empleados municipales tenés que tener un cargo de gabinete. ¿Esos son externos de carrera o son contratados, lo que se les llama contratados? Porque corregime, hay 1.280 empleados, tras 280 contratados y por fuera de eso 900 creo horas cátedra. Además de eso, hay un montón de gente dando vueltas pasando la factura. Hay mucha gente que pasa la factura. Eso es lo que llaman las famosas transferencias. Por alguna Anda a ponerle la lupa, no hay manera de entender ni por algún servicio que prestan. Que es entendible. De hecho, en el recorte que hicimos en el presupuesto nosotros, para trasladar 30 millones de pesos al estudio hídrico del oeste de la variante hasta el camino 19, lo sacamos de un ítem que se llama retribución de servicios privados de la Secretaría del hermano del Intendente, porque la Libertad Avanza puede explicarte muy bien lo que se venía pagando desde ese lugar. Se lo dejo a ellos. También le sacamos a esa misma Secretaría y ese mismo ítem 20 millones de pesos más para crear un programa de creación de cortinas forestales a la vuelta de la ciudad, en el periurbano. Pero la Libertad Avanza puede explicarte muy bien por qué acompañó inmediatamente esta propuesta y por qué el oficialismo también termina acompañando, al margen de que tuvo un solo voto negativo el estudio hídrico, porque el argumento fue, que de hecho lo hizo el propio Juan Escabino. ¿Cómo era? Claro, que se podía beneficiar algún privado. Para entender lo que estamos hablando, el estudio hídrico que nosotros proponemos es desde la variante hacia el oeste hasta el camino público 19, que es el límite con Roca, que es después de la bancaria, y desde la ruta 70 hacia el norte. Ese estudio lo necesitamos para saber, no es tan importante quizás la impermeabilización, pero sí la canalización. Porque en el 19 va un canal que es el que nos va a permitir en algún futuro habilitar más suelo industrial de la variante hacia adentro.
no podemos permitir industria de la variante hacia afuera. A diferencia de lo que pasa en los nudos, que yo estoy plenamente de acuerdo que los nudos son una ubicación estratégica y que sí tiene que replantearse la ubicación de industrias en ese sector, o algún servicio, no sé, lo que el privado también proponga. Pero ¿qué ocurre? El estudio nos va a permitir tener más suelo industrial, pero de la variante hacia adentro. Es parte de las obras hídricas que tenemos que hacer. Pero hay que tener el estudio. Esa fue la propuesta nuestra. ¿Se va a beneficiar algún privado? Seguramente se va a beneficiar algún privado, no tengo dudas. Pero se va a beneficiar el Estado también. Pero es que no entiendo cuál es el pecado de beneficiar a gente que produce. Bueno, que produce, por eso dije paga lo que impuestos y que genera la por riqueza eso, por eso dije lo que dije en la sesión. Bienvenido sea que se beneficien quienes después lo devuelven en impuestos o en tasas. Ahora, esa es una mirada tan dañina, tan rafaelina. No, a vos te digo que no, porque vos podés y vos tenés y entonces yo te digo que no. Y te vas a los pueblos al lado y te dicen ¿qué necesitas? Es que eso es lo que yo quiero, Rafaela. Por eso cuando Brian Mayer presenta su propuesta para crear un régimen de incentivo a las inversiones municipales, después la municipalidad presenta su propio RIGI, RIGI se llama. Lo primero que hicimos fue convocar a todas las partes para ver... Creo que acá en el caso era RIMI, por lo municipal. El RIMI, exactamente. Me parece. Lo que hicimos fue convocarlo a Brian inmediatamente al centro comercial, a Patricia Bordós por parte del Ejecutivo, a todo el Consejo, para que nos cuenten sus ideas, cómo podíamos compatibilizarla para sacar una ordenanza que le sirva al futuro de la ciudad. Yo cuando voto, no voto pensando únicamente en mí, en vos, en lo que estamos acá. Estoy pensando también en mi hijo, ¿no? Que tiene 1 año, pero ¿qué ciudad le vamos a dejar? Es ahí donde tenemos que poner la mirada. Justamente te iba a preguntar, ¿está consustanciado con lo que es el plan ese Rafaela 2031? Yo presenté una ordenanza. Nada más que presento la ordenanza y a los 2 días el Ejecutivo anuncia que presentaba el plan Rafaela 2031. Yo lo encaucé en un esquema de la Rafaela productiva, la Rafaela de los 150 años. Tenemos que pensar en una Rafaela con la economía del conocimiento, con las universidades, la Rafaela que queremos, cómo la vamos a llevar ahí, con un trabajo articulado con las instituciones, con el sector privado, con el sector público. Esa es la ciudad. Pero no alcanza únicamente el Estado, ¿no? Tenemos que abrirnos mucho más. Y esa ordenanza obviamente no pudo ser aprobada porque lo digo lisa y llanamente, veo cierta mezquindad del Ejecutivo de poder escuchar las propuestas del Consejo y sumarse desde ahí. Sin ir muy lejos, hace 1 año aprobamos la ordenanza que crea la Comisión de Seguimiento de los Juegos ODESUR, donde yo también fui el autor, y la integramos todos los integrantes de la Cuasmude, las más de 30 instituciones que están ahí adentro, el centro comercial, las cámaras, el privado, 4 concejales, la municipalidad, y la ordenanza establece muy bien que tiene que tener una periodicidad de reuniones mensuales y después también, una vez que finaliza el evento, una de cierre. ¿Qué facultades tendría esa comisión que tiene? De seguimiento de los juegos y de las obras. Pero es consultiva, no es vinculante ni... Claro, pero de ahí pueden salir propuestas, el seguimiento de los corrimientos de partida que se tienen que venir, y sin embargo nos convocaron hace unos 3 meses y después nunca más. Es como el foro de seguridad, más o menos. Les cuesta sostener las políticas públicas en el tiempo a la municipalidad, le cuesta mucho, y eso perjudica a Rafael, ¿no? Bueno, porque la fuerza de los hechos le impone la agenda, por eso no pueden sostenerla, porque no tiene, esto es una opinión personal. O sea, ahora cuando hagamos público... La fuerza de los hechos que ocurren le impone la agenda y salimos una y otra vez. Vamos a darle una chance, y se lo digo mirando a la cámara, le damos 2 semanas al Ejecutivo, 1 semana para que nos convoque a la Comisión de Seguimiento de los Juegos ODESUR, o lo hacemos a través de una nota o de una minuta de comunicación, un pedido de informe. Así que tienen la oportunidad de 7 o 14 días para convocarnos. Ojalá que lo haga, porque ya que miran todo lo que estamos permanentemente diciendo y haciendo, bueno, que tomen lo bueno también y nos convoquen, porque pensamos en Rafaela, ¿cuándo estamos pensando en las personas? ¿Qué va a pasar con las instalaciones de los Juegos ODESUR después del evento? Te iba a preguntar exactamente eso. Nadie lo sabe. Se preveía el lanzamiento de los Juegos ODESUR el mismo día de
la inauguración del hospital. Yo lo planteé en la reunión, me parecía absurdo. Creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. Y si bien estamos hablando de juegos que van a trascender las fronteras del país, no tenemos por qué mezclarlo con la inauguración del hospital. Son sumamente importantes. Sí, ahí hay otra cuestión que supongo que alguien habrá mirado. Hay una fuerza laboral que tiene plena ocupación en este momento con eso y que en un momento, de un día para el otro, se va a terminar. Y hay que pensar cómo sigue. Perotti, cuando piensa los juegos Odesur para Rafael en conjunto con Luis Castellano, lo piensa como una política de Estado donde hoy, si nos ponemos a ver un poco cómo funciona el entramado social en Rafaela, ¿qué vemos? Tenemos las carreras, que por primera vez el año pasado no se hicieron, y que la gestión municipal no movió un dedo también para hacer parte y hacer posible, y ahora sí estaría acompañando, o al menos esa es una de las buenas noticias. Está haciendo un esfuerzo muy grande para contar con las obras necesarias y poder traer nuevamente el turismo a la ciudad. Pero, ¿qué otra política pública de turismo tenemos en Rafaela? Tenemos la que hacen los clubes, el Sueño Celeste, bueno, lo que hace el Club 9 de Julio, todo digamos lo privado o las instituciones intermedias. Ahora, el Estado, ¿desde dónde puede acompañar y hacer un evento internacional para atraer miles de personas de afuera del país, no solamente del país, a que vengan, inviertan en Rafaela, gasten en hoteles, en la gastronomía, en el combustible, en el kiosco, en el almacén? Lo podría hacer con los Juegos Odesur. Ahora, esto requiere una planificación, una mirada mucho más allá de los Juegos Odesur de este año. Y sin embargo no se está pensando en eso. Es una mirada muy cortoplacista la que se está teniendo. Y ojo, ¿no? Las personas que llevan adelante el desarrollo de los Juegos, de primera, ¿no? De primera la gente que está trabajando en ello. Yo te hablo de la política, a dónde quiere poner los Juegos Odesur en el futuro. Ni hablar del mantenimiento de las instalaciones. Juan, ¿te quedó algo en el tintero grueso respecto a esto que te preguntaba el presupuesto? No, esas fueron principalmente las modificaciones, las otras se habían acordado con anterioridad. Yo no coincido con los planteos que han hecho los concejales de la Libertad Avanza con respecto al presupuesto. Creo que hay mucho trabajo atrás de ello. Podemos no coincidir políticamente, ideológicamente con esta gestión, pero hay que reconocer que hubo un trabajo muy bueno y que el Consejo tiene la facultad en todo caso de modificarlo. ¿Crees que todavía hay cosas pendientes a resolver en alguna extraordinaria respecto de eso o redondear alguna de esas cuestiones? Vamos a tener muchos corrimientos de partida porque el presupuesto se votó con el mismo valor que se asignó en el 30 de septiembre y hubo muchas variaciones por todo lo que te dije antes, con Mercado Libre, el Banco Nación, el congelamiento de la UCM, así que seguramente vamos a tener muchos corrimientos de partidas. Pero teníamos que hacerlo así para simplificar el trabajo de la gestión, si no íbamos a entorpecer y el Estado iba a tener que hacer un sobreesfuerzo para poder llevar un presupuesto acotado con estas modificaciones. Entonces hay que ser pragmático, que el empleado municipal, que el funcionario se dedique a resolver el problema de la gente y después lo que necesite de recursos, que lo pida en el Consejo y hacemos el corrimiento y darán sus explicaciones. Juan, es lo más óptimo. Gracias por venir. A vos. Clarísimo como siempre. Gracias. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire.
teníamos previsto un intermedio, pero son charlas interesantes, ¿no? La de el primer Juan se nos extendió y yo en particular tenía mucha expectativa por esta que iniciamos ahora con Juan Escabino. Lo dije en la apertura. Estuvimos a punto de que él visite el programa hace un tiempo como candidato, no se dio, y hoy Juan toma relevancia porque considero que es la espada política principal del intendente en el Consejo. Ya ha hecho su nombramiento, ya ha entrado en calor, y no son muchos los que han venido del gobierno acá. Vino Alejandra Zagardoy y vino Rolando, especialmente estas charlas políticas que son un momento que intenta ser relajado, de cuestiones, de hablar de cuestiones de fondo y no necesariamente de lo cotidiano, de lo que pasó ayer y de lo que va a pasar mañana y lo que nos tiene preocupado. Es otro ritmo para tratar de encontrar cuestiones estructurales y también encontrar, ¿por qué no?, al personaje, a la persona, más que el personaje detrás de la escena. Gracias, Juan Escabino. Viste, tanto le di con los Juanes, te rebauticé. Juan Escabino, gracias por venir, buenas tardes. Gracias a vos, Rafa. La verdad es que para mí es un gusto. Charlábamos antes de que se abra el micrófono. Estoy muy cerquita de donde viví 27 años de mi vida. Aquí traíamos con mi viejo kiosquero algún diario, alguna revista, y paso por acá y me trae alguna melancolía. No te acordás bien de quién era esta casa, no. Después lo vamos a averiguar bien. Sí, yo no sé si era de los Cantalejo, amigazos de toda la vida. De hecho, las generaciones que me sucedieron, amigos de mis hijos jugando al básquet juntos. No sé si era de ellos o de Juan Carlos Ramonda, no Remonda. Que era de Juan Carlos Ramonda. El que, vamos a preguntar. El que fue juez. Vamos a preguntar, porque vos entraste de lleno a lo que yo iba a hacer, a lo que yo te iba a preguntar para romper un poco el fuego. A ver. Sintéticamente, ¿de dónde venís y a dónde vas? Más allá de las cuestiones políticas. Bueno, ¿de dónde vengo? Yo soy hijo de un kiosquero de aquellos que había 3 y que lo encontrabas 20 horas abiertos, Elvio, de Imelda, maestra jardinera, muy, muy, muy afectuosa con tu viejo. Con tu viejo y con tu vieja. Yo doy fe, a mí me quedaba lejos, entre comillas, de mi casa, allá San Martín y Pueyrredón. Pero cuando se trataba de figuritas difíciles o alguna cosa en particular, había que ir de Escabino. Claro. Escabino, Marcelino y Travaini. Sí, señor. Eran los 3, por ahí Rosowski, al lado del ACA. ¿Te acordás de ese? Sí, claro. Pero entre esos 3, épocas donde el kiosco, te diría que si lo laburabas bien te podías hacer mucho dinero. Hoy las historias cambiaron, ¿no? Pero todo el que quiso pudo estudiar. Mi vieja, un enfermo del laburo. Y mi vieja, esa tipa chiquitita, maestra jardinera, dulcísima, pero con su carácter también. Por, digamos, la versión hacia afuera era la dulzura, hacia adentro también. Pero hacia adentro también tenía un liderazgo muy importante. Aportaba la firmeza. En la familia, sí. Éramos las mujeres de esa época. Mi viejo era anónimas, un tipo casi, que levantaba la voz. Sí, explotaba, pero a los 5 minutos ya estaba. Mi vieja no, nunca explotaba, pero mantenía vos te mandaste esto tiene que ser así, así, así. Che, y después siempre, del principio con el periodismo. Yo laburé 1 año y medio con Mario Bertolaccini, excelente vínculo conservo hoy día, con Mario, con Marito, con Adriana, con muchos, en el año 94. Año 95 empiezo en FM Colón, en Lehmann, me iba en DAX todos los días, con Julito Iribas, el Flaco García, Fernando Grilli, te los menciono porque muchos los conocen. ¿Por atrás o por la ruta? Las dos, supe irme chupado con la DAX detrás de algún camión en la 34, locuras, supe venir con Ubaldo Magliaro, en la DAX, sentado atrás Ubaldo Magliaro, con el Flaco García y terminamos todos enterrados, literalmente.
Alguna vez. ¿Que llevarlo o Aldito Sí, en la DAX? Pero las DAX eran potentes, ¿eh? Viste que, bueno, 1 año y medio allí, o tal vez un poquito menos, y después ya surge Horizonte en Susana, en frente de la Plaza de Susana. 6 meses y ya después Horizonte en Alvear 41, donde laburé con tu muy conocida Ani Borgoño. Un placer haber laburado con ella. Te diría que mi mejor productora. Son pariente con los Magliaro, ¿sabías? No lo sabía. Sí. Mira. Sí. Y bueno, a partir de La Escoba, con ese programa para mí fue un antes y un después. Con Miguel González, Punto de Encuentro, también en el año 98. En ese mismo año laburaba en 2 radios y en la tele. Y bueno, significó para mí muchísimo ese año, y al poco tiempo después ya lo reemplacé a Elías Sánchez en LT28, en el Panorama. Después ya me dieron un turno. Leandro Miller me dio la posibilidad de conducir un programa y me tenía un respeto enorme. Era un loco de la radio, un enfermo del laburo, pero si vos trabajabas y te comprometías, te bancaba 100%. Tipo que era una máquina de laburar y un tipo que sabía mucho de radio. Y ya después de eso, bueno, mucho tiempo en el LT28, laburé con programas de tele con Miguel Córdoba haciendo programas políticos, programa de cocina, haciendo locución en off. Che, y todo eso, ¿a partir de qué momento, o siempre mirando un poco de reojo, o sin siquiera pensar en el futuro, pero la política? Siempre me gustó, siempre la diagnostiqué, y a mi señora, que siempre, hace 20 años me dice, te van a llamar, digo, no me van a llamar nunca, porque yo soy políticamente incorrecto, porque yo digo las cosas, y siempre fue así. Y si querés meternos en el presente, uno de los motivos por los cuales me decidí a aceptar la oferta de Leo, el 3 de enero hizo 1 año que él me convocaba, que me confirmaba mi precandidatura. ¿Por qué acepto? Porque mis chicos están grandes, porque me gustó siempre, y porque yo critiqué siempre. A Leo también lo critiqué, con buena leche, equivocándome o no, pero con buena leche. Y a pesar de la crítica me convoca. Mientras que los 32 años de gestión peronista, en más de una oportunidad me apretaron, en más de una oportunidad, y en más de una oportunidad me quisieron limpiar del aire de los medios donde yo laburaba, y en alguna oportunidad, yo no sé si el peronismo o quién, pero bueno, me dijeron, acogete este retiro voluntario en LT28, cuando el responsable del LT28 era la Fundación Rafaela 21. Que todos sabemos, bueno, los vínculos que tenía con determinado grupo político, ¿no? Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Entonces, justamente, más allá de los colores políticos, yo no estoy afiliado a ningún espacio. Sí reivindico el hecho de que vos me criticaste y yo te convoco. Bueno, para mí eso tiene un valor enorme. Y el mismo proceder tuve durante la campaña y tengo ahora. Hay cosas que yo le digo a Leo, no, esto me parece que debería ser de otro modo. Por supuesto que uno encuentra la oportunidad, por supuesto que los trapitos sucios se lavan hacia adentro, pero se dicen. Yo antes tenía un rol periodístico y lo decía hacia afuera con buena leche. Yo, por ejemplo, en algún momento dije, esto es por la galería, la destrucción de los escapes antirreglamentarios, puestos en un camino todos en hilera, para mí era por la galería. Y bueno, me llaman en algún momento y me dicen, no es por la galería, estaban ahí y las máquinas, que el traslado de las máquinas era costosísimo, la planadora para romperlo, me dice, estaban las máquinas por allí. Bueno, lo entendí, ellos entendieron que a prima facie lo que yo observaba era de buena leche, es decir, esto era puro marketing. Y así, bueno, también tuve mi mirada respecto al incremento de los tributos. También pude observar alguna inocencia política respecto a las mexicaneadas de la gestión que terminaba de irse. Yo, digamos, el político no es otra cosa que una persona. Y si yo como persona era el tipo que decía las cosas como político, yo voy a decir las cosas.
las cosas buenas y las cosas malas. Yo me siento, lo dije en el discurso donde asumí, yo me siento primero, y lo dije como periodista tantas veces, representante del rafaelino. Primero, después sí, soy representante de la gestión, pero no me parece incompatible, para nada. Con el pasar del tiempo, lo que imaginaste desde afuera y la experiencia que estás teniendo hasta ahora, ¿encontraste algún contraste muy importante, algo que no te esperabas o de alguna manera? Lo que me hace mucho ruido son los tiempos del Estado. Yo no puedo creer que para cosas tan simples la transparencia tenga que operarse a través de tanto pase de una secretaría a otra, que pase por tantos lugares. Hay que encontrar la forma de que sea más dinámico. Por lo demás, nada tan malo. Al contrario, yo encontré gente hiper capaz, gente hiper laburadora en el gabinete, y te digo más, dije, en el Consejo, las rispideces de los enfrentamientos políticos. No, la verdad es que sí, por supuesto, he dicho cosas muy duras a Juan, que se termina de ir, pero es como cuando en el medio de una pelea te cagás a trompada con tu rival, pero los códigos son por encima del cinturón. En la arena política del recinto, que es el Consejo, se dice con dureza, pero suena la campana, se termina el round y tenemos un excelente vínculo entre todos. Ojalá que eso siga así, esto lleva un mes recién, ¿no? Sí. Como te digo eso, te digo que yo no estoy vinculado con ningún espacio político, por ende no soy peronista, no soy libertario. Ahora, me parece que los libertarios tienen que aprender muchísimo de cómo funciona el Estado. Tienen que aprender... Te veo particularmente, no quiero usar mal la palabra, preocupado, casi irritado a veces con lo que interpretás como que un exceso o una crispación innecesaria. Yo creo que hay una dosis de histrionismo que le rindió, pero que debería reparar que los tiempos en los que le rindió electoralmente ya pasaron, no son los mismos, y hay una dosis de ignorancia también. Entiendo que en algún momento, diría alguna expresidente, algunos tardan más en entender, pero deberá advertir que no es solamente tirar títulos, no es solamente hablar de números, porque la vida, y la vida del Estado, y la vida de la sociedad, y la vida de la gente, no se mensura necesariamente de forma nominal. El ahorro no solo pasa por gastar menos. Hay tantas formas de ahorrar. Vos podés ahorrar laburando más, podés ahorrar laburando mejor, podés ahorrar logrando que quienes naturalmente tienen que hacerse cargo de algunas cosas se hagan cargo. Eso también es ahorrar. Y está siempre esa intentona de descalificar, de demonizar todo lo que tiene que ver con lo político, y ellos ya son parte de la arena política. Y como lo dije en el debate, viste, dentro de la política hubo un Fito Enrico, y la UNRAF es producto de la política y no la generó alguien del espacio gobernante. Y la política también permitió que, por ejemplo, acá estemos en el estudio, en LT28, en Boulevard Lehmann se fumaba dentro del estudio. Una locura. Y vos fíjate que hoy todo el mundo ha naturalizado que no se puede fumar en espacios cerrados. ¿Por qué? Porque hubo un tipo que dijo, no se puede fumar, y se hizo ley, y se hizo cultura. Y cuando yo era chico, médico que sos, lo debes recordar mejor todavía, año 85. Nadie se le ocurría intentar ser donante porque era casi que te iban a abrir en vida. Sí. Era una locura, era certificado de corrupción. Y pasaron 40 años, 35, 40 años, y hoy eso es una certificación de transparencia. Y eso es también la política. No es todo malo. Hay gente sin buena. Sin ninguna duda. Juan, claro. No quiero despreciar la oportunidad para llevarte a algo más concreto, porque sí. Lo hablábamos con Sen. Contame tu impresión de cómo terminó la sanción de la ordenanza presupuestaria.
altos, bajos. Yo creo que empezó el oficialismo a experimentar lo que es legítimo. ¿Qué es legítimo? Viste que se hablaba de la mayoría automática. Nunca fue tal, porque muchas veces no fue automática, porque hubo gente que no votó en sintonía con el oficialismo siendo oficialista, y está bien. Y si hubiera sido que existía, que todos votaban, eso lo legitimó el voto de la gente. Hoy son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Cuando hoy perdimos la votación de los vecinalistas el año pasado, y que son las reglas de juego. Hoy la composición la dispuso la gente y se empieza a observar. Se empieza a observar en el presupuesto, se empieza a observar en algún tipo de, digamos, de cuestiones que evidentemente no son como las pretendía el oficialismo. Esto está claro. El oficialismo acercó un presupuesto, ese presupuesto estaba atado a una tributaria que salió diferente, ahí ya tenés una cuestión. Hay un recorte con algunos tributos que estaban vinculados con, bueno, la disposición de mesas y sillas para algún tipo de actividad comercial en el centro, para alguna actividad financiera también hubo reducción. Tenemos esta partida que se resta de servicios privados y que termina yendo como para un estudio hídrico en el oeste. Tenemos una partida para seguridad. Es sustancialmente diferente a lo que estaba previsto originalmente. Me parece que más es una cuestión política que empíricamente lo que puede significar, porque lo que realmente me parece que impacta es el congelamiento de la UCM por 6 meses. Eso sí, porque vos, de tener previsto un 6% de incremento, bueno, no lo vas a tener. Pero bueno, en la alquimia de los contadores se encontrará la forma de seguir con el mismo nivel de excelencia en servicios que brinda el municipio. Respecto a eso, corregime mi ignorancia, porque asumo que hay algo que desde afuera no es fácil entender. La máxima proyección que hizo el gobierno, algunos lo ponen en duda, pero es la proyección del gobierno sobre 1.400 millones de reducción de la incidencia de los cambios en la tributaria, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de, corregime, el 1,5% del presupuesto. ¿Cómo podría impactar tanto? Claro, cuando vos hablas de números tan grandes, a veces es difícil mensurarlo. Yo también reconozco. Qué difícil que es leer el presupuesto. Totalmente. Solamente, ¿no? Totalmente. Yo personalmente, todos hablan, pero hay que verlo, y qué difícil entenderlo. Coincido totalmente. Yo lo que puedo decir es que la búsqueda de ese, digamos, el presupuesto pretendía, con un esfuerzo mínimo del contribuyente, sumado la cantidad de contribuyentes, generar una masa de recursos como para que el Estado pueda disponer. Es eso, en definitiva, la base de la solidaridad en cuanto a cómo impacta poco individualmente en el contribuyente, pero la suma de todos termina redundando en un número importante. Porcentualmente, si yo lo analizo como lo analizás vos, también me parece poco. Claro, para el que neófito pareciera una a lo mejor menor. Claro, aquí es donde Silvina Bravino, por favor, claro, que es contadora y que entiende mucho más, ¿no? Claro, eso hay que decir que tampoco fue una buena noticia lo de Mercado Libre. Pero fíjate que yo te traigo el tema porque se demoniza la situación de que han dejado ir a Mercado Libre. Se hizo el esfuerzo supremo para que no se vaya a Mercado Libre. Ahora, Mercado Libre, después de decir en muchísimos ámbitos que Rafaela tenía un número sustancialmente, comparativamente muy positivo para ellos respecto a otras ciudades, de pronto se planta y dice: no queremos pagar más un porcentaje, queremos pagar un monto fijo. Y en Santa Fe establecieron 100 millones de pesos y acá querían establecerlo en 15 millones.
Entonces, era como casi una cuestión atentatoria contra la dignidad de Rafaela, tercera ciudad de la provincia. ¿Tanta diferencia con Santa Fe? No pareciera que faltó un poco de información de esa gestión para que justamente no aparezcan estos planteos simplistas, ¿no? De decir, el desastre que hicieron. Te completo esto de por qué se dice no vamos a aceptar 15 millones. Es más, se estuvo negociando y se llegó a una cifra un poquito mayor, pero apenas, muy lejos de los 100 millones de Santa Fe. ¿Cuál era la situación? Vos aceptabas, porque alguien te dice, ¿por qué no aceptan ese monto fijo? A nada es mejor. Pero se hizo el cálculo, se hizo la proyección, y si vos generabas el precedente de establecer un monto techo, un monto fijo para una empresa como Mercado Libre, después ibas a tener el resto, generabas el precedente, el resto de las empresas también iban a pretender un monto fijo. Y bueno, recordemos que el DREI, el Derecho de Registro e Inspección, es entre el 55 y el 60% de los recursos locales, con los cuales se bancan las escuelitas deportivas, se bancan un altísimo porcentaje del funcionamiento de los clubes de la ciudad. Es decir, el porcentaje te lo dice, entre el 55 y el 60% de lo que hace el municipio en cuanto a todo tiene que ver con el DREI. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Después, ¿por qué no se abrió el juego? Y acá tenemos una cuestión donde podemos encontrar en más, en menos. El Ejecutivo es unipersonal. Y el Ejecutivo tiene colaboradores en la Secretaría de Hacienda, con personal político, con personal de planta, y en alguna oportunidad se abre el juego, y en otras oportunidades la decisión de quien fue elegido para ocupar un cargo unipersonal es eso, es una decisión unipersonal, con los beneficios cuando la cosa sale bien, y con los perjuicios cuando la cosa sale mal. Es así. Después vos podés coincidir en más o en menos, pero el Ejecutivo es eso, ¿no? No es un cuerpo colegiado. Juan, cambiando un poco el tema, ¿qué grado de comprensión o cómo ves la iniciativa de la Federación? Esto que terminó en un pedido, que ustedes, y agradezco también la parte que hicieron ustedes del aprobar por unanimidad la parte que se aprobó. ¿Cómo ves esta idea enunciada de manera tal de que es una especie de política, no una especie, que es una política de Estado que el vecinalismo le parece que tiene que tener? ¿Vos coincidís con eso, que hay un lugar posible para una homologación, como acabas de decir, el Fondo de la Cultura, el Fondo Educativo, las instituciones intermedias, los clubes deportivos? En ese sentido, ¿hay una coincidencia conceptual más allá después del análisis puntual de las cuestiones? Primero y fundamental, cuando vos vas en contra de la discrecionalidad, me parece que vas por buen camino, ¿sí? Y yo creo que la iniciativa va por ahí. También quiero decir que a lo largo de la historia de Rafaela, esa discrecionalidad se vio explícita fundamentalmente en los últimos 32 años de gestión peronista. Cuando vas en contra de la discrecionalidad, me parece que vas por buen camino. Ahora bien, dicho esto, me parece que hay algunas salvedades por hacer. Hasta donde yo pude corroborar, la discrecionalidad en la gestión Viotti no existió. En todo caso, sí hubo decisiones: le damos a tal o cual vecinal porque necesita, porque está atravesando tal o cual situación, pero no por color político, no por pertenencia. Yo creo que está buena la iniciativa. Me pregunto, y habrá que resolver, por ejemplo, cómo se hace para entregar el recurso a la vecinal. ¿Qué vamos a hacer con las personerías jurídicas? Bueno, ese es un tema. Sin ninguna duda hay muchos deberes que hacer, pero era también, lo digo desde el punto del lado del vecinalismo, era parte del objetivo.
Embretar para las personerías. Sí, señor. No, es una forma de decir. En particular, que el vecinalismo entienda que tenía que empezar a estar también a la altura de las circunstancias. Y si es así, trabajar más prolijamente, tener las comisiones hechas, tener los libros hechos, viste acá, hace 20 años que perdemos el libro y no pasa nada. Claro. Toda una serie de cuestiones. Y esto que decías vos, hay un enorme territorio que ya no va tanto por lo económico, pero yo creo que es más de fondo, que es la modificación de la ordenanza, que yo tengo la sensación que nadie lo tomó muy en serio. No sé si porque no hubo tiempo, si porque no querían meterse en camisa once varas, si porque es muy complejo. Termino, porque me pones el dedo en la cuestión de la personería jurídica y el correlato contable también. Obviamente. Pero bueno, la Constitución y fundamentalmente las atribuciones, porque si verdaderamente lográramos que el vecino se comprometa y que apoye a las vecinales y que mejore la calidad institucional, yo he ido a lugares como San Francisco, donde las vecinales hasta gestionan obra pública. Entonces, hoy es mucho para la actualidad del vecinalismo acá, pero el proyecto está. Entonces, respecto de la ordenanza, ¿no te parece que hubo un poco de delay, demasiado de no encararla con tiempo? Yo lo que te puedo decir, hablo de lo que conozco de acá hacia adelante y te digo que está en carpeta para abordarla más temprano que tarde. No te voy a decir en las extraordinarias, porque la extraordinaria creo que se va a concretar la semana que viene con un par de temas, 3 temas a lo mejor. No está previsto, pero está en los temas con prioridad para el comienzo del periodo ordinario 2026. Sería buenísimo, porque eso es lo que verdaderamente pone Totalmente. Foco en las cosas importantes. Si es 100 pesos más, 100 pesos menos, no es que no sea importante, pero no hace a lo conceptual, no hace al ordenamiento, al crecimiento institucional, a la maduración de un vecinalismo. No lo digo como una cuestión obstinada, pero que te escuche la gente de La Libertad Avanza. En el sentido de que los números son importantes, pero hay cosas que son aún más importantes que los números. Aún más importantes que los números. Pero vuelvo a esto. La gestión Bioti laburó mucho y bien en cuestiones de vecinalismo. Por supuesto que hay muchísimo por hacer. En el 24 se generó una cuadrilla para el mantenimiento. En el 25 una cuadrilla para cuestiones estructurales. Y doy fe que esto de decir, bueno, a Alberdi sí, a Mosconi no, tenía que ver con necesidades puntuales. Y es la pregunta que uno ahora debe resolver y debe responderse. El Estado, vos como vecinalista, entregamos un monto fijo. Ese monto fijo se consume porque Dios no lo permite, pero entraron a robar y rompieron puertas, ventanas y dañaron instalación eléctrica. Se gastó ese dinero. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos más ese monto fijo. Porque hoy el municipio sí sale a afrontar si te pasa más de una vez. Y a lo mejor hay gente que no le pasa y a otro le pasó 2 veces y va a ir sobre ese que le pasó 2 veces. Y eso no es discrecionalidad. Ahí disiento diametralmente, absolutamente. No, el monto, el presupuesto del insinuado por el Ejecutivo no cambió nada. Se le agregó la petición del vecinalismo respecto de los gastos fijos de los salones vecinales. Pero no es cierto, y eso lo movieron políticamente y creo que lo hicieron mal. No es cierto que la petición del vecinalismo quitaba recursos en otros lugares. Llegaron a decir que nosotros habíamos pedido que no haya talleres o que no haya la cuestión de vecinal ambiental, la cuestión de las chicas. Claro, una cosa es loco. Y que funciona muy bien. Claro que sí. Bueno, eso lo reivindica el vecinalismo. Sí. Pero sí, acción vecinal ambiental. Yo no sé por qué está dentro del vecinalismo, pero es una buena acción. Exactamente. La poner de un lado, la poner del otro, es una buena acción. Pero totalmente. Yo ahí es donde uno siento, y sería motivo de un análisis. Nos cruzamos, lo digo, porque nos cruzamos en no sé dónde. ¿En ferretería? En la ferretería. Y te digo, tenemos que hablar de eso porque estoy
vos lo dijiste un poco en la sesión del Consejo, aclaraste las acciones. Claro. Yo creo que es totalmente distinto lo que ocurrió, y ahí sí creo que el gobierno administró mal, muy mal esa situación, pero bueno, es cuestión de sentarse con los números y aclararlo, no para ganar una discusión, sino para ver beneficio de los vecinos. Claro, beneficio de los barrios, porque, no tengas duda. Porque esto que pasaba, sintéticamente, esto que pasaba del año pasado, esos, ustedes en el Consejo, vos todavía no estabas, pero cuando yo fui al Consejo, todos los concejales estaban convencidos, tenían el informe de Germán o de Marcia sobre todos los trabajos, un informe larguísimo y con fotos de todos los trabajos realizados en las vecinales, y estaban convencidos que había sido un capo laboro, por decirlo de alguna manera. Y cuando vos analizás, hubo una subejecución grosera, muy grosera de los recursos, y hubo discrecionalidad. Y coincido con vos que no fue política, no fue por color político. Suena feo eso de discrecionalidad, pero no es discrecionalidad. Ponele un criterio no consensuado, querés ponerle un criterio del funcionario. Vamos por la necesidad de... Claro, cuando en realidad se habían negado de plano el año anterior a consensuar un plan de relevamiento de las vecinales. Ahí fue vos no estabas todavía, ahí fue la ruptura con Germán. Cuando nosotros insinuamos de Federación el plan de relevamiento de las vecinales, tanto del área de Marcia como Germán, se le pararon todos los pelos de punta y ahí se rompió todo. Cuando deberíamos haber consensuado. Pero volviendo a eso, de los 101 millones de pesos del año pasado, se ejecutaron, según el informe que tanto costó conseguir, que en realidad son los números que acompañaban a toda esa descripción que a ustedes les conformó, se ejecutaron 28 millones, de los cuales 8.7 o 7.8 fueron solamente a los salones vecinales. Claro. Entonces, y ahora estamos peor, porque este año son 28 más 8, creo que son 36 o 26 millones en vez de 101. Te planteo esto, sí. Tal vez tenga que ver con que hay recursos que no necesariamente salen de vecinalismo para las vecinales, sino que tiene que ver con la gente de obras, como para contribuir al mantenimiento y a las cuestiones estructurales. Puede ser. Esa es, entre otras cosas, la gran deuda. No nos vamos a hacerlo distraídos. Hay un enfrentamiento fortísimo entre esta conducción de la Federación y el Ejecutivo, fortísimo. No existe ningún tipo de diálogo, y lo hago responsable a Germán, que no me atiende y no quiere atender a nadie. No quiere decir que uno sea dueño de la razón y que él tenga culpas, y no, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos ir a obligarlo a comentar. Y solamente esta conversación no quiero, no podría maltratarte como invitado trayéndote estas cuestiones, pero sí quiero decir que veo con muchísimo interés, y lo digo públicamente, ahí tu intervención, para tratar de escuchar posiciones y, si es posible, acercar posiciones. Es que yo estoy convencido de que Germán es un tipo con una capacidad de conciliar muy importante, y que aparecidos los argumentos no va a haber ningún inconveniente en dialogar. No va a haber ningún inconveniente en dialogar. Pero tenés que sentarte y dialogar para que aparezcan los argumentos. Pero por supuesto. Yo creo que esta circunstancia, lo que planteamos que ocurrió con el presupuesto... Fue un guiño. Bueno, lo valoro como un guiño, sí, señor. Ahí está. También. Ahí está. Y que no va a haber otra alternativa para darle... Porque esto es teoría hoy. Hay que darle empirismo. Para darle empirismo va a tener que sentarse el Ejecutivo y el vecinalismo. Esto es así, porque todas estas preguntas que nos hacemos tienen que tener respuesta, y la respuesta más eficaz, más elaborada, es la que tiene que ver con más de una cabeza pensando. Bueno, todo lo que pueda hacer en ese sentido. Contá con ello. Mangueando un trabajo. No, pero para eso estamos. Sí, Yo no le esquivo ninguna. Después podremos resultar eficaces o no. Lo que sí es eficaz es la intención. Con todo, vos decís, me querés hablar con Milei, necesito hablar con Milei. No sé si te lo voy a conseguir, pero voy a tratar de conseguir el teléfono, voy a insistir, le voy a quemar la oreja a Caro Lozada, a quien fuese.
Juan, ¿te quedó algo importante en el tintero? Simplemente el gusto de que me hayas convocado tantas veces como quieras. Un placer. Lo mismo digo. Encuentro a este lugar como un lugar con muchísima comodidad, así que cuando quieras. Bueno, estamos en el barrio, así que... Totalmente. Vos en realidad no vivís acá. No, yo vivo a 1,5 cuadras de Male. Hace prácticamente 30 años. En Santiago Gine, a 1,5 cuadras de Boulevard Santa Fe. Bueno, Sí. Juan, gracias por venir. Gracias por invitarme. Por supuesto, con mucho gusto. Tiempo, vamos a ir cerrando. Vamos a dejar pendiente para la semana que viene los temas específicos del vecinalismo. Todo lo que puedo decir es que efectivamente, para que la gente lo entienda, se logró que, además de la propuesta que el Ejecutivo enviaba para la ordenanza municipal en todo lo referente al mundo, por llamarlo de alguna manera, del vecinalismo, se logró que se incorpore formalmente la partida para los gastos fijos de los salones vecinales, entendiendo como gasto fijo lo que todo el mundo conoce: la luz, la limpieza, el gas, y esos gastos que ahora están son nominales, es decir, van a estar a disposición de cada vecinal a partir de que este mes se vayan consiguiendo los comprobantes y se reglamente o se ordene de alguna manera la cuestión. Lo que nosotros evaluamos como un hecho histórico muy importante, del cual ya nos vamos a expandir en los próximos programas, nos vamos a ampliar, pero lo que le quiero decir, porque se discutió esta semana, que esto es un extra que se ganó gracias al esfuerzo del vecinalismo. Esto no afecta el presupuesto como había sido enviado por el Ejecutivo al Consejo. Esto lo agrega en beneficio histórico y como germen de una política de Estado para las vecinales. Nosotros el vecinalismo tiene su asamblea anual que está citada para esta semana, y también vamos a hacer la reunión de consejo directivo, la 10ª de esta gestión, donde vamos a ahondar en esas cuestiones. Esperemos que los interesados verdaderamente concurran y se evacúen todas las dudas y se avance, como ustedes escucharon, en la reglamentación de esta cuestión. Después quedará, como decíamos con Escabino, la cuestión de las ordenanzas, que es muy importante. Y yo lamento mucho que no la hayamos hecho el año pasado, porque ahora nos vamos los vecinalistas a meter de lleno en un baile indeseable que son las nuevas elecciones, y donde todo el mundo ya está roscando y viendo cómo puede hacer el gobierno para tomar control de nuevo de las cuestiones que se le fueron en control dentro del vecinalismo, lo que es malísimo, lo que es una injerencia malísima, que todo el mundo debería evitar de meterse en eso, y que va a generar un montón de problemas que van a hacer palidecer los problemas de este año, yo se los aseguro, si hay una interferencia política o partidaria de las elecciones de este año. Pero quizá, como dice Juan, después se puede revertir esa situación y ver qué se hace con ese calendario. No quiero dejar de todos estos temas vecinales los vamos a dejar para parte de los que íbamos a tocar hoy, que se nos fue el tiempo con las 2 charlas con los concejales. Lo vamos a dedicar casi exclusivamente el programa que viene, y vamos a tener la información de la asamblea, y no quiero irme sin hablar del tema de seguridad. Seguimos con esta cuestión, y quiero mencionar que hoy, sin ir más lejos, había de nuevo una iniciativa, una junta de firmas, esta vez en el barrio Guillermo Lehmann. Se suceden los barrios, se suceden las convocatorias de los vecinos, y
y cada vez que aparece esto se hace una reunión, y cada vez que hay una reunión o hay que lamentar un hecho desafortunado, la respuesta es siempre la misma, entre otras, vamos a reforzar los patrullajes. Entonces, es una cosa difícil de comprender. Si la respuesta a todas las situaciones que pasan es vamos a reforzar los patrullajes, ¿por qué no refuerzan los patrullajes mañana? Todos y cada uno de los días, antes de que las cosas sucedan. Pero es un tema que ya pareciera que no tiene solución, y además una cuestión es salir al cruce diciendo bueno, vamos a reforzar los patrullajes, vamos a hacer operativos, y otra es sostenerlo en el tiempo. Y normalmente no se sostienen, se toman medidas excepcionales después de hechos excepcionales donde la gente se pone muy inquieta y empieza a reclamar de maneras hasta indeseables. No quería dejar de decirlo, lo que ocurrió de la semana pasada, de que se apersonen a la casa de un funcionario municipal, justamente de Germán Botero, no corresponde, pero y no queremos avalarlo de ninguna manera, pero cuidado, presten atención, porque la situación se descontrola y estamos, y los responsables están insistiendo con una misma receta que claramente es fallida. Entonces uno ya no sabe más, y el vecinalismo en particular no sabe más cómo pedirles que cambien de la política de persecución y de punición a la política de prevención, a todos. Algunos lo entienden más, otros lo entienden menos, pero tenemos que dejar de hacer política con esto de la cuestión de la seguridad y ponernos al hombro acciones distintas, porque está muy claro que todo lo que se hace, que no es poco, no da resultado, y la inseguridad empeora, digan lo que digan. Entonces no es cuestión de chicana, ni poner responsables, ni hacer operaciones, ni hacer mucho menos campañas publicitarias para ver si la gente denuncia. Ya lo dijimos en el foro, la gente no denuncia, no es que no denuncia por falta de conocimiento de la situación, la gente no denuncia por un montón de otras cuestiones que no tienen solución, y que mientras no tengan, la gente no va a denunciar. Y entonces el juego casi te diría tonto, de estadísticas manipuladas de tal manera de que me permiten explicar que los recursos que yo pongo en juego como responsable de la seguridad son los suficientes, cuando en realidad todo es una situación irreal. No quiero decir una falsedad, porque no hay mala fe en la mentira, pero sí hay una manipulación política de las situaciones, y no sirve. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de los bienes y de la integridad de las personas, y de todas las personas, y todos los barrios, quien más, quien menos está, si no es la vecinal la que está al frente, porque era parte del artículo, era parte del flyer de este programa. Asumamos. Hay algunas vecinales que se ponen al frente a protestarlo, y otras miran para otro lado porque no quieren tener un problema político o porque tienen un compromiso político, y los vecinos les pasan por encima. Entonces no hay que permitir esas situaciones. Vamos a ver cómo no hay otra que insistir, y siempre a la espera de que las autoridades hagan respecto de esto algo más que escuchar. Así que será hasta el lunes. Gracias por la paciencia y por la audiencia.